Hola lectores, bienvenidos a Cocinar con Letras. Preparemos la siguiente historia. No me incomodaría un pastelillo de semillas, si tenéis alguno. Dijo Balín, el de la barba blanca. Muchos. Se encontró Bilbo respondiendo. El pastel de semillas o seed cake es un pastel tradicional británico y por lo general se prepara con semillas de alcaravea. Era muy común comerlo durante la hora del té. En la actualidad ha perdido popularidad y ahora se le reconocería más como un panqué o panqueque. Los orígenes de esta receta datan de mediados de 1800, por lo menos 100 años antes de que llegara la luz eléctrica a las casas. Pero igual utilicé mi batidora eléctrica en esta ocasión. El primer paso fue precalentar el horno a 180 grados. El segundo paso fue preparar el molde. En la receta en la que me basé, solo menciona engrasarlo y enharinarlo. Pero yo di un paso extra, pues estamos en YouTube, y coloqué papel para hornear en la base del molde. No quería fallas. Para que el papel quede del tamaño justo del molde, se debe de recortar un rectángulo lo suficientemente grande como para que quepa todo el molde dentro y después lo doblamos por mitad en varias ocasiones hasta que quede un triángulo de ángulo muy agudo. Luego colocamos la punta del triángulo en el centro del molde y medimos hasta el borde. Después recortamos el papel que sobra. Los bordes irregulares del rectángulo entonces se eliminan. Hay que recordar que la punta del triángulo debe de quedar en el centro del rectángulo, si no, cuando recortemos en lugar de un círculo, vamos a tener papel picado. Se puede engrasar el molde con mantequilla. Yo utilicé aceite en spray. Es más fácil. Esparcimos un poco de spray, pegamos el papel, volvemos a colocar un poco de spray y ahora sí enharinamos. Este bocadillo vespertino era tan popular que aparece en más de una obra, no solo El Hobbit. Se menciona, por ejemplo, en Jane Eyre de Charlotte Bronte, en varios cuentos de Beatrix Potter, creadora de Peter Rabbit, y en Emma de Jane Austen. Era el pastel favorito del señor Woodhouse. Hornear es una ciencia, se beneficia entonces de la exactitud. Por eso es mejor pesar los ingredientes. Este pastel requirió 192 gramos de harina, pero se pueden reemplazar 4 gramos o una cucharada por harina de almendra. Este ingrediente, por cierto, cambiaría la consistencia. Pero es un ingrediente que uso muy poco. No quise gastar en un paquete por solamente una cucharada. Esta receta se basa en el método de cremado. Entonces, mezclamos primero los ingredientes secos. A la harina le agregué una cucharadita y media de polvos de hornear, un cuarto de cucharadita de sal como contraste, un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida, media cucharadita de canela y como semillas que dan el nombre al pastel, usé una cucharadita tanto de semillas de amapola como de alcaravea. La alcaravea era un ingrediente en múltiples recetas de los siglos XVIII y XIX, sobre todo en la cocina de Europa del Este. En 1800, después de las reformas agrícolas prusianas, se cultivó de manera comercial. Esto popularizó su uso. Tiene un perfil de sabor complejo, aunque se asemeja al comino en lo visual, es más dulce y menos especiado, y comparte el gusto a anís del hinojo, aunque más tenue. Preferí el Hobbit para ilustrar esta receta ya que, en el primer capítulo, una tertulia inesperada, los enanos inundan la casa de Bilbo. Los hobbits son conocidos por su hospitalidad, y el señor Tolkien utiliza este pastel para ilustrar su cultura, que es un reflejo de las costumbres inglesas de la época. Además, resalta un detalle. Bilbo Bolsón, buscador de pistas y cortador de telarañas, amigo de los osos y huésped de las águilas, portador del anillo, jinete del barril, gustaba de hornear. Cuando Balin le pide un pastelillo de semillas, él tenía 2 hermosos pasteles redondos que había horneado esa tarde para el bocadillo de recena, y de paso demuestra el gran apetito hobbit. Hay que mezclar los ingredientes secos hasta que estén incorporados por completo, cuidando de que no queden grumos, en especial de polvos de hornear, porque se pueden formar bolsas de aire en la miga. La temperatura de los huevos importa. Si están fríos, son más fáciles de separar.
pero si se agregan a la mantequilla, la van a coagular. Deben de estar a temperatura ambiente. Se supone que si rompes los huevos contra el mesón, en lugar del borde del bowl, tienes menos riesgo de que caigan pedazos de cáscara. Algo perfectamente demostrado en este video. La receta pidió 3 huevos, por separado las yemas y las claras. Para hacer esto, utilicé este método: quebrar todos los huevos en un bowl y luego con las manos en forma de cuchara separar con cuidado las yemas. ¿Por qué? Porque ya arruiné unas claras. Edita el video para que se vea perfecto, obvio. Lo que no editamos es cómo, después de haber separado los huevos, voy a lavarme las manos en el fregadero, evitando el hate aquí. El método de cremado es cuando combinamos alguna grasa, como la mantequilla, con el azúcar. Para esto la mantequilla debe de estar suave, o sea, si la presionamos con el dedo, queda una marca pero mantiene su forma. Así permitimos que la mantequilla junto con el azúcar atrape burbujas de aire que durante el horneado se van a expandir. Así la masa sube y la miga va a quedar ligera y esponjosa. Combiné directamente en el bowl de la batidora eléctrica media taza de mantequilla, o sea 116 gramos. La receta pedía con sal, yo solo tenía sin sal, así que agregué una pizca. Con 133 gramos de azúcar, o sea 2/3 de taza. Con el batidor plano mezclé la mantequilla y el azúcar hasta que la mezcla palideció y se volvió mullida. Esto me tomó unos 4 minutos a una velocidad media. Después fui mezclando las yemas una a una, asegurándome de que se hubiesen incorporado antes de agregar la siguiente. Y también, antes de esto, con ayuda de una espátula, raspé bien el fondo del bol en 2 ocasiones, en caso de que quedara alguna porción de azúcar o mantequilla sin mezclarse. Por último, agregué las claras. De nuevo raspé el bol hasta el fondo. Con las batidoras eléctricas, no importa la marca, esto ocurre siempre. Las batidoras de mano lo evitan, pues uno va asegurándose de que todo quede incorporado. En retrospectiva, pude haber separado el bowl de la batidora para mezclar más fácil. Las claras las agregué en 3 partes a velocidad alta. La receta indicaba agregarlas una a una, pero no sé cómo se puede lograr eso cuando las claras ya están todas juntas en el mismo bol. El orden de los ingredientes en el método de cremado importa. Este podría considerarse un pan rápido como el pan de plátano, los muffins de arándanos o el pan de elote americano. Después de atrapar burbujas de aire con la mantequilla, los huevos se agregan para estabilizar la mezcla y mantener el aire incorporado. Así, cuando agregamos más líquido, en este caso leche, se incorpore y no se separe. Agregué los ingredientes secos alternando con media taza o 120 mililitros de leche entera al tiempo, empezando y terminando con lo seco. O sea, primero 1/3 de la harina, luego la mitad de la leche, de nuevo 1/3 de harina, el resto de la leche y al final el último tercio de los secos. Así disminuimos el riesgo de sobremezclar los ingredientes, lo que desarrollaría el gluten de la harina y nos daría un pan chicloso. Después de dejar bonito el mesón para YouTube, terminé de mezclar la harina con ayuda de la espátula. De nuevo, no queremos sobremezclar. Luego tomé el molde enharinado y empapelado y vertí la masa. Esta tiene la consistencia de masa para hot cakes, más del lado denso. Horneé el pastel por 40 minutos. Puede ir hasta 45 dependiendo del horno. Como mencioné, a 180 grados. Hay que estar pendiente de pistas que indiquen que está listo, por ejemplo, que las orillas se vean doradas, el pastel forma un ligero domo y al insertar un palillo en el centro, este sale limpio. Esta indicación no venía en la receta, pero precisamente por la consistencia de la masa decidí esparcirla un poco en el molde. No soy una cocinera profesional, ni mucho menos. Me gusta mucho. Especial hornear todo tipo de pan y masas. Y si hay un indicador de que algo está listo, es el olfato. Confíen en él. Aquí utilicé una espátula de codo para desmoldar el pastel
pueden utilizar un cuchillo. No es necesario que tengan todas las herramientas que yo utilizo. Les digo, me gusta mucho cocinar, son cosas que he hecho durante años, pero es la primera vez que me filmo cocinando y para que más personas me vean qué estoy haciendo. Tomo el molde, sí, a pesar de que lo dejé 10 minutos enfriar, lo tomo con el guante para que no haya fallas y veremos cómo las precauciones que tomé para que el pastel se desmoldara por completo salieron a la perfección, pero ¿qué pasa? Una mano con guante y la otra sin guante. El molde está a una temperatura que se puede manejar. Y giré el pastel de nuevo con el guante de silicón. ¿Y qué ha pasado? Han salido morusas del perfecto pan que tenía hecho. Pero bueno, pude probarlo antes de cortarlo. Confirmé que está delicioso y que huele igual. Excelente. Aprendida esa lección, con mis manos limpias y sin guante, coloqué el pastel en un plato listo para servir. ¿Logré un pastel digno de la recena de un hobbit? El estándar es alto. Estas criaturas de la Tierra Media aman la comida y la bebida. Toman en promedio 6 comidas al día. Los hobbits son una representación del hombre promedio rural de Inglaterra. Quieren ocuparse de sus asuntos y vivir una vida sencilla. Pero esta vida sencilla se vio amenazada por el mundo exterior, igual que le ocurrió al señor Tolkien cuando vivía en la aldea de Sarehole a las afueras de Birmingham. El pastel olía muy bien. Aunque tiene varias especias como la canela y la nuez moscada, el aroma de la alcarabea estaba presente y de forma muy balanceada. La miga estaba apretada, pero no compacta. De hecho, al tacto se sentía esponjosa, con algunas burbujas de aire entre medio. Espolvoreé mi trozo con azúcar glass. No sé por qué no lo hice con el resto del pastel, quedaba muy bien. Habría que preguntarle a la Ale del pasado. Para acompañar mi trozo de pastel, seguí la recomendación del señor Bilbo Bolsón y me preparé una taza de té, English breakfast nada menos, en lugar de la cerveza con la que lo tomaron los enanos. Si deciden acompañar este pastel con una cerveza, cuéntenme en los comentarios cómo va ese maridaje. La receta fue un éxito, hubo peticiones para que la repitiera. Preparen un pastel de semillas. La alcarabea la conseguí en el mercado de abastos. Ahí encuentras cualquier ingrediente que te transportará a la Tierra Media. Cocinen, lean y si les gustó, suscríbanse. Hasta pronto.